Cuando el ser humano ha llegado al límite de lo posible, esto para él significa el fin de su camino. Y allí en ese trance aparece de manera súbita el punto más oscuro de la vida, mis amigos. La duda, la desesperación y el temor han saltado como una chusma al incierto escenario circunstancial. Vaya momento y lugar donde el ser tomado del polvo no puede exhibir aquello que durante tanto tiempo no ha sabido alimentar. Desorientado al fin y totalmente inseguro de lo que será de él en adelante, ni siquiera es capaz de divisar la anhelada vía de salida a su situación actual. Aquí la pregunta sería, ¿en qué situación se encuentra usted en este momento, mi amigo, mi amiga? ¿Será que no tiene lo suficiente para mantener a su familia, ya que lo que gana con el duro esfuerzo de su trabajo apenas alcanza para pagar a los acreedores financieros con los cuales está endeudado? Esto quiere decir que está endeudada hasta el cuello. Si el hombre se diera cuenta de las lecciones que le trae la vida, rectificaría su condición delante de Dios y entonces esto sería siempre más que suficiente para su vida. La dura realidad que podemos observar al analizar este importante tema es que el ser humano ha mostrado tener serias dificultades en el doloroso y fortuito batallar de la vida a lo largo de la historia, según el testimonio de una gran cantidad de personas. La actitud que de plano se manifiesta de manera casi automática es el incontrolable fenómeno de la queja, que hace al ente zapatear y lanzar por doquier epítetos de maldición nada agradables. Tal es el estado de conmoción interna que siente aquel ser, que al haber perdido totalmente el control emocional, pues se da cuenta que esta es la reacción natural de un hombre sin Dios y sin esperanza. No se detiene por un momento a meditar cuál es la razón que ha causado aquella situación en la que se encuentra atravesando al momento. Y ahora no tiene la fuerza, mucho peor el coraje necesario para enfrentarla. Vaya tragedia. De esta forma el hombre cae en un laberinto mucho más profundo todavía. Empieza a culpar a Dios de todo lo que le ha estado aconteciendo hasta el momento sin jamás haberse preocupado por llegar a conocerlo personalmente tal como Él es. Amigos, Dios exige obediencia sobre todas las cosas. La obediencia trae consigo paciencia, responsabilidad y paz para enfrentar con donaire cualquier circunstancia, por más difícil que ésta parezca. Se lo digo por experiencia. Entonces es necesario y vital estar preparado para darle batalla a la vida cada día. Y esto solo vamos a ser capaces de hacer si conocemos las armas que el enemigo usa diariamente para derrotar al hombre. Estas son la duda, el temor, la incertidumbre, la autosuficiencia, la falta de conocimiento en algunas áreas de su vida y sobre todo la incredulidad por medio de las cuales Satanás ha logrado robarnos hasta la última pizca de entusiasmo y nos ha dejado vacíos. El gran problema del hombre es que éste se enfoca siempre en lo que miran sus ojos y sobre todo en lo que tiene consigo al lado suyo. Cuando esto se agote, el temor se apodera de él y de seguro le declara su ruina, sin que quede un ápice de fuerza ni confianza, mucho peor. Sin lugar a dudas, esto aleja al insigne pecador del amor de Dios y no le permite ver la grandeza de su poder con el cual Él quiere obrar en la vida de aquella persona. Deambula de aquí para allá en busca de ayuda y no la encuentra. Confía en la noble amistad de sus conocidos y amigos y tampoco hay respuesta. Luego mira al cielo hacia las densas nubes negras cargadas de agua. Y así como la furia de la tormenta está a la vista, rostro al suelo, bajo la influencia del frenético miedo, imagina el tempestuoso desastre. La pregunta es, ¿será este el fatal fin o habrá una pizca de esperanza para la situación? Es la pregunta. Dios le dice al hombre mortal, debes hacer barbecho para mí primero y luego harás para ti y te irá bien. Esto quiere decir, entrégame a mí todos tus problemas y tus áreas sin reserva alguna y no tengas temor de lo que vendrá.
Yo soy aquel que cuida, aquel que protege y que da vida y guía a todos aquellos que me han dado la oportunidad de hacerlo. El hombre que confía en el único Dios es tan firme como el monte de Sión, que nunca se mueve, sino que permanece para siempre. Y así como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Dice el Salmo 125, versos del 1 al 2. Regocijémonos al leer y escudriñar la palabra de Dios y veamos su presencia y experimentémosla. Dios quiere y anhela siempre nuestro mejor porvenir. Por lo tanto, nos lleva al maravilloso taller donde trabaja como orfebre de nuestras vidas. Entonces, la correcta analogía aquí sería: el orfebre es a la vasija, así como el carpintero es a la madera. Y Dios conoce perfectamente bien ambos oficios, mis amigos. La Biblia dice que Dios vino al mundo para transformar al hombre a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Entonces, Él quiere darle a nuestra vida la perfecta forma que Él diseñó desde el principio. Buenas noches, damas y caballeros, amigos y amigas. Reciban el saludo cordial del evangelista Wilson Pesantes desde la maravillosa ciudad de Cuenca, Atenas del Ecuador, localizada en la zona sur de esta bella nación ecuatoriana. Bienvenidos a mi programa Una Voz de Esperanza, aquí en mi canal de Facebook, en mi página oficial. También esta semana. El maravilloso tema que Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes lleva el título de Entre la necesidad y el abismo, Dios es suficiente. Y está basado en el libro de Primera de Reyes en el Antiguo Testamento, en la Santa Biblia, capítulo 17, versos del 9 al 16. Aquí veremos la historia del gran profeta Elías y la afamada viuda de Sarepta. Su condición en la extrema sequía. La muerte visible con una silueta que no se detiene hasta alcanzar su objetivo. Pero veamos la historia a ver qué acontece. El presente estudio ha sido realizado a través del método de bosquejo bíblico o estudio inductivo de la Biblia. Entonces me gustaría empezar el programa con una palabra de oración. Señor Todopoderoso, gracias por este momento especial en el cual tu bendito Espíritu Santo toma control de toda situación, Señor. Dios Todopoderoso, pido por las personas que verán el programa, que las guardes, que las guíes, que las bendigas, que ellas puedan escucharte y entender su situación y entregarte todas las áreas de su vida a ti, que eres solo y suficiente, para sustentarlas y guiarlas. En el nombre de Jesús. Amén. Revisaremos los versos del 9 al 12 de Primera de Reyes, capítulo 17. La orden de Dios al profeta Elías es de acción inmediata. La pregunta es, después de la obediencia, ¿qué? El santo profeta Elías obedece sin demora el mandato de Dios y la viuda hace suya la orden de Elías. Leamos lo que dicen los versos 9 y 10 de este capítulo. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Bueno, empecemos analizando aquí lo que Dios le dice al profeta Elías el Tisbita, en el verso 9 del capítulo 17 de Primero de Reyes. La orden de Dios es relevante y dice: levántate, vete a Sarepta. Elías se encontraba muy lejos de aquel lugar. Sarepta era una región muy rica en diversas áreas, tales como la pesca, la caza, la agricultura, mucha vegetación y animales de todo tipo. Pero la sequía mortal que imperaba en aquella zona, en aquella época, había acabado casi con todo y era imposible la vida en ese lugar así de sencillo. Aquí la pregunta es: ¿qué objetivo tenía Dios mandando a Elías allá? ¿Cuál fue la reacción del profeta Elías ante esta orden? Recuerde, Dios le dio una orden similar a Abraham al principio de su ministerio como patriarca, cuando él vivía en la ciudad de Ur de los Caldeos, en la antigua Mesopotamia, donde quedaba la antigua Babilonia, todo lo que hoy es la nación de Irak. La verdad
el siervo de Dios Abraham no hizo caso de aquello a la primera. Entonces Dios tuvo que hacer algunos arreglos allí para que Abraham saliera de su tierra. Volviendo al contexto de análisis que estamos tratando, vemos que Dios dice que una viuda le iba a sustentar todo el tiempo que él estuviera allí. Esta es la promesa del Dios inmutable. Y lo que Dios dice es real. Es necesario creer con los ojos de la fe, mis amigos. El verso 10 continúa diciendo que en efecto Elías salió para aquel lugar sin demora. Aquí vemos obediencia en estado puro, sabiendo que posiblemente no volvería de aquel lugar en semejante situación que se encontraba la nación de Israel. Mas Elías decidió obedecer a Dios de inmediato. Dios no quería manifestarse a Elías, sino a la viuda de Sarepta, por medio de Elías el profeta, quien estaba dispuesta a ser ese maravilloso canal de bendición para que otros reciban el galardón que Dios tiene para ellos. Aquí la pregunta es, ¿en qué circunstancias se está manifestando Dios a su vida? ¿Acaso soy yo ese canal por medio del cual Dios trae palabra de esperanza a su vida? ¿Puede usted ver y bendecir todo el bien que hay en el aparente mal de un accidente, la enfermedad, la situación crítica, la aguda crisis galopante que le abraza a usted, la aparente pérdida y los medios que utiliza Dios para llegar a usted? Entonces Elías, después de llegar allí, vio a la viuda y le pidió agua para beber. El santo profeta estaba cansado del camino y tenía sed. Al paso quería también apagar el fuego de temor que tenía la viuda de poder seguir viviendo, porque para ella lo poco que tenía se acababa y era lo último. ¿Cómo están sus recursos? Si no tiene recursos, levante sus manos en fe. Y si es creyente, mucho más. Si no es creyente, sea creyente. Porque esto no viene a través de la religión. Veamos lo que dicen los versos 11 y 12. La viuda de Sarepta esperaba lo peor para ella y su hijo, porque dependía del poco sustento que tenía. Apenas un puñado de harina y algo de aceite en una vasija. Dice el verso 11, yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. Solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en la vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y luego muramos. La visión de la viuda era la muerte. La cosmovisión de Dios para ella era la vida a través del santo profeta Elías. Esto jamás tomamos en cuenta. Algo muy curioso que vemos aquí al iniciar el verso 11 de este capítulo 17 de Primera de Reyes es la diligente actitud que tomó la viuda hacia su prójimo. Al escuchar de Elías la frase, un bocado de pan, teniendo apenas un puñado de harina y un poco de aceite para ella y su hijo. Y poder de lo poco compartir con alguien más. La viuda estaba centrada en el vano afán de la vida presente y no tenía la visión de quién le estaba pidiendo aquel bocado de pan. Por la terrible sequía, la viuda veía venir a lo lejos la asustante silueta de la madre muerte, a paso lento para tomar lo que es suyo. Mas Dios le enseñó a esperar en él para recibir un galardón mucho más grande, que era el sustento milagroso y la vida abundante en medio de la sequía, la destrucción y la muerte. ¿Está usted atravesando por una sequía que le ofrece destrucción, ruina y muerte? Dios promete mandar lluvia de esperanza abundante y paz. Veamos los versos 13 y 14. Dios cumple su promesa cuando la obediencia es perfecta y diligente. La viuda no dudó de la palabra del hombre de Dios, Elías. Con mucha diligencia se apresuró a cumplirla.
esto de parte de la viuda. Dice el verso 13. Elías le dijo, no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Fue la orden. Dios vio la notable acción de esta mujer viuda que, a pesar de tener tan poco sustento para sí misma, sintió la necesidad de otro hambriento, dándoselo a él primero y luego para ella y su hijo. Al oír de Elías la frase no tengas temor, la viuda se fortaleció en fe y siguió adelante sin perder la confianza. Este tipo de personas son aquellas que por su perseverancia heredan las promesas y aprenden al unísono a gobernar la ansiedad, el temor y la preocupación en tiempos difíciles. De esta forma vamos a alimentar nuestra vida de fe con el paso del tiempo. Confiamos en el Señor que jamás nos deja solos. Y cuando vemos la guadaña de la muerte venir, no tenemos temor. Ella viene y pasa y nosotros seguimos, por la gracia de Dios, adelante en el camino. Dios quiso ver el corazón de la viuda tal cual era, sin hipocresía ni desgano. Ella dio todo de sí para Dios, quien estaba representado en Elías, a quien puso en primer lugar, y luego ella y su hija disfrutaron del delicioso manjar de la gracia al abrazar las promesas de Dios y al creer y no dudar de su palabra. El verso 14. Dios le dijo a la viuda que ni la harina ni el aceite escasearían hasta el día que Dios dé lluvia sobre la tierra nuevamente. Dice el verso 14. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Dice el verso 14. La obediencia que podemos constatar aquí en esta temática es aquella noble y singular acción que garantiza la fe de aquellos que realmente aman a Dios. Primeramente, Elías debió obedecer a Dios de inmediato, luego de dada la orden de ir a Sarepta con la viuda para salvar su vida y la de ella de parte de Dios. Y así lo hizo Elías, demostrando que él era realmente un siervo del Dios Altísimo. Y luego la viuda, sin titubear, se apresuró a cumplir la orden de Elías. Y después de aquello, la bendición. Ella evidenció que realmente temía a Dios y fue salvada en medio de la muerte que estaba producida por la temible sequía. Después de todo lo acontecido, viene de parte de Dios el maravilloso cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a la viuda de que la harina y el aceite no cesarían hasta que Dios haga llover de nuevo sobre la tierra. De la misma forma que Dios ha prometido que ni la harina ni el aceite escasearían, jamás faltará el amor, la gracia y la misericordia de Dios para todos aquellos que han confiado y han creído sin ver en Él. El evangelista Wilson Pesantes es uno de estos. Yo no puedo ver a Dios, pero creo en su maravillosa promesa, en su maravillosa provisión. Pertenezco por gracia y amor de Él a las mansiones del cielo. Y espero una vestimenta de lino fino, blanco y resplandeciente con una corona de oro que Él, juez justo, pondrá en mi cabeza el día que yo llegue a casa. ¿Tiene usted esa seguridad, amigo, amiga? Le invito a tener esta seguridad esta noche a través de este programa. Dicen los versos 15 y 16, ya para terminar. Por su obediencia a la voz de Dios, la viuda disfrutó de paz y el sustento por muchos días. Dios ordena y se hace, Dios manda y existe. La fe de la viuda ha sido probada en el crisol de la suma obediencia. ¿Sabe usted que la prueba de la fe es la obediencia? Por ella Abraham fue reconocido como padre de muchas gentes. Y le dijo que todas las familias de la tierra serán benditas en su simiente. Dice el verso 15. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió ella y su casa por muchos días.
La presente historia que está registrada en este libro de la Biblia no es un simple cuento para entretener a nadie, mis amigos. Es el vivo relato de aquel drama sucedido en la tierra de Sidón, en el antiguo Israel. Y esto se hizo y está a merced de nosotros para nuestra enseñanza hoy, con el objeto de que aprendamos a confiar en Dios de la misma forma que lo hicieron el santo profeta Elías y la viuda de Sarepta. La mujer de edad ya decidió jugarse el todo por el todo al confiar totalmente en aquel a quien ella no podía ver, ni sentir, ni oír. Se lanzó con plena fe al caudaloso río del amor de Dios y sin ser golpeada por las fuertes olas, empujada por el poder de un Dios desconocido, llegó al lugar donde Dios la quería. El lugar de la gracia y la obediencia. Dios había confirmado aquella fe que tenía Elías y la fe de la viuda. La pregunta es, ¿ha confirmado Dios la fe suya en el maravilloso crisol de la obediencia en medio de la fatídica circunstancia que está viviendo, enfermedad, lo que sea? ¿O sigue usted en el horrible crisol de la queja, la murmuración y la autoconfianza? Aún si la respuesta es sí, le cuento en confianza que mientras usted vive hay esperanza, mis amigos. La harina y el aceite representan el vital sustento del hombre. La obediencia representa el cumplimiento de lo que Dios ha prometido hacer. Así es que, dése prisa a obedecer. Necesita ser salvado por Jesucristo. Necesita a Jesucristo más que plata y oro. Necesita la paz a gritos. Necesita perdón a gritos. Aquí está. El Señor Jesucristo ha venido esta noche para darle misericordia, gracia y perdón de todas sus culpas. ¿Acaso será eso tal vez la causa de la circunstancia que está atravesando? Todo depende de usted. Dice el verso 16, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías, el santo profeta. Hoy en día la gente del mundo en que vivimos ha perdido el matiz de la verdadera fe en el amor eterno de Dios. Y esto no le permite experimentar la presencia de Dios ni alrededor, mucho peor en sus vidas. Esto causa atrofia, desgano y desidia. Apersonarse y hacer nuestras las maravillosas promesas de Dios, desconfiar con alma, corazón y vida en lo que Dios ha dicho en su palabra. Y de hecho, si Dios viste con tanto amor la hierba verde y hace crecer los lirios del campo hasta que brote de ellos la preciosa roja flor, venido el tiempo, los cuales no siembran ni hilan, ni recogen el grano en graneros, y Dios los viste con afamada gloria, la cual ni siquiera Salomón, con tanto poder, pudo obtenerla en el tiempo que vivió sobre la tierra. Aquellos que creen que Dios puede vestirlos de lino fino, blanco y resplandeciente por medio de la fe en Jesucristo, su único Hijo, y quien es el único Redentor y mediador entre Dios y el hombre, que no necesitó de la ayuda de ningún mortal para realizar el sacrificio de muerte vicaria que redimió al mundo entero. Es solo y suficiente para perdonarlo, guiarlo a la casa del Padre con plena seguridad. Conclusión. La orden de Dios al profeta Elías es de acción inmediata. Entonces la pregunta es, después de la obediencia, ¿qué sucede? Elías obedeció sin demora el mandato de Dios y la viuda hace suyas las órdenes de Elías. Abraza la fe sin conocer al hombre que Dios había enviado para salvar. Se apodera del barco y se sube en él y ha llegado a puerto. Dios le ha mandado un barco, le ha mandado un vehículo esta noche a través del evangelista Wilson Pesantes. Una palabra de esperanza para su corazón herido, para su corazón solitario, vacío y abandonado, para llenarlo.
La viuda de Sarepta esperaba lo peor para ella y su hijo, porque dependía del poco sustento que tenía. ¿Espera usted del poco sustento que tiene? ¿O espera la abundante lluvia de gracia y bendición que Dios está derramando a través de su palabra? Por su obediencia a la voz de Dios, la viuda disfrutó de paz y el sustento por muchos días, ella y su hijo. Dios ordena y se hace, Dios manda y existe. La fe de la viuda fue probada en el crisol de la suma obediencia. Por la fe y la paciencia hereda la promesa que Dios había dado. La harina y el aceite representan el vital sustento del hombre. La obediencia representa el cumplimiento de lo que Dios había prometido que haría. Un milagro en medio de la escasez y la muerte. Es aquel que solo Dios, el Señor de gloria, puede dar a aquellos que han preparado sus vidas para entregárselas a Él. Si usted no ha hecho la oración de arrepentimiento, si usted está pasando casi por la muerte, si usted está pasando por desidia, está pasando por depresión, está pasando por algo que no entiende, levante su voz desde lo más profundo de su corazón conmigo esta noche al Dios de dioses, Jehová de los ejércitos y su bendito Hijo Jesucristo. Señor Todopoderoso, he aquí estoy delante de ti, desesperado, desesperada, sin saber qué hacer. Como estuvo Josafat en medio de 3 ejércitos, contemplando la hora de la muerte, como la viuda pobre de Sarepta. La diferencia entre ella y lo que estoy diciendo es que ella vio venir la muerte y se agarró firme de aquel que tiene poder para tragarse entera la muerte. Aquel que dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Señor, toma control de mi vida, te entrego mi vida, reconozco, Señor, que soy pecador, pecadora. Te pido que vengas a ser el Señor de mi vida, que tu bendito Espíritu Santo venga y me llene y se mezcle conmigo para siempre. Restaure el cabo roto en Adán y que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida. Acepto tu sangre preciosa que fue derramada en el Calvario. Jesús, mi Dios, te amo y quiero que seas mi Dios. Te recibo como tal, en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo la oración, Dios le promete paz. Dios no le promete un camino de rosas, no se equivoque. Pero estar en el cristianismo, en la vida de Dios, sumergido en el mar de su amor, de su confianza, de su gracia y su misericordia, es maravilloso. A medida que pase el tiempo, usted experimentará el gozo de la presencia de Dios y su conciencia. Y esto jamás nadie podrá quitárselo. Que Dios le guarde y le bendiga y será hasta el siguiente fin de semana. Que Dios le bendiga.